A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Un gusto tenerles por acá en TV Plus, como siempre con el análisis de los temas de actualidad, de lo más importante que acontece en nuestro país. Lo prometido es deuda. La semana pasada les decíamos que íbamos a comentar con ustedes lo que fue el traspaso de poderes, el discurso del presidente de la República, todos detalles y pormenores de ese mensaje con que los mandatarios marcan su cancha y, bueno, pues le dicen al país hacia dónde van en la dirección, en el norte de sus primeras horas y sus primeros días de gobierno. Es por eso que vamos a hablarles, pues, no de lo que la prensa más comenta, que pareciera que lo que más les llamó la atención fue de que se quitaban la obligatoriedad de las vacunas, o de repente que ya no hay que usar mascarilla, y que si el decreto salió, que si se firmó, que si no salió, que si se equivocaron en el número del decreto, con el que firmaron esta disposición, que si es lo más conveniente para el país quitar la mascarilla por el coronavirus, o que si eventualmente había que pedirle pues algún tipo de opinión o punto de vista al Colegio de Médicos, etc. La verdad es que eso pues es importante en materia de salud, por supuesto que sí, pero no es lo más importante de un discurso presidencial. Es por eso que vamos a empezar diciendo que, bueno, pues este mensaje del presidente de la República, cuando le invisten como presidente, cuando le imponen su manda presidencial y cuando el presidente de la Asamblea Legislativa constitucionalmente le juramenta para que arranque su mandato, bueno, pues tuvo cosas interesantísimas, inéditas en la historia del país. Por ejemplo, es la primera vez que en Costa Rica, después de la Segunda República, a un mandatario se le juramenta en el Congreso. Esto es algo que nunca antes había ocurrido, es algo que por lo menos durante los últimos 50, 60 años pues no había pasado. Casi siempre este tipo de traspasos de poderes se hacían en el Estadio Nacional y bueno, pues por primera vez se hace en el Congreso y esto nos dejó clarito cómo es que realmente desde un punto de vista constitucional es que en realidad bueno, esta sesión es como se realiza, y se realiza porque la Constitución lo pide, se realiza con el presidente del Congreso porque así lo indica la Constitución Política de Costa Rica, que es el presidente del Congreso, quien debe de juramentar al presidente de la República, el presidente del Congreso, como el representante de la Asamblea Legislativa, el que dirige el Congreso durante un periodo, y bueno, pues la Asamblea como representante del pueblo. Esta vez nos quedó claro, bueno, porque se hizo ahí mismo, en el Congreso, esto pues aprovechando la oportunidad de tener un nuevo edificio que para algunos es horrible, le llaman el búnker, otros consideran, bueno, que tiene un diseño interesante, que por dentro es muy bonito. Fue un poco incómodo para algunas delegaciones internacionales o para algunos invitados, pues tuvieron que utilizar algunas salas, ¿verdad? Y algunas pantallas para poder ver el traspaso, pero bueno, al final de cuentas se hizo ahí, nos ahorramos un montón de dinero, el pueblo no pudo estar, la masa, ese que un 1% a veces que llenan el Estadio Nacional y que representa 1% de la población del país, pero bueno, lo cierto del caso es que se hizo el traspaso de poderes en la Asamblea Legislativa, en el nuevo edificio, con el Poder Ejecutivo, tanto gobierno centralizado como descentralizado presente, con el clero. Dicho sea de paso, en esta ocasión no solo estuvo representante de la Iglesia Católica, sino que también pues, estuvo un pastor evangélico, es algo que también es inédito en la historia de Costa Rica. Nuestra Constitución reconoce como única religión oficial la católica, pero el presidente de la República se le ocurrió esta vez reconocer como religión oficial, bueno, a la religión evangélica, pasándole por encima lo que dice nuestra Constitución política. Bueno, pero es algo que marca historia y que define de alguna manera, cuál será el rumbo del país. Se va a pasar a ser un país laico, se va a reformar
la Constitución en un futuro para decir que no solo la católica, sino que todas las religiones de, qué sé yo, de corriente cristiana, por decirlo así, dirigidas por la católica o algo así. No sería extraño que en Costa Rica algo así se venga a dar. Ahora bien, pasando al fondo de lo importante que en este discurso presidencial se dijo y que hoy queremos rescatarlo días después, tiene que ver varios aspectos de cómo realmente ve el presidente electo que está recibiendo el país. El presidente dice que recibe el país en condiciones dificilísimas. El presidente dice que le preocupa la educación del país, que está en crisis, que le preocupa la seguridad del país, que está en crisis, que le preocupa el desempleo, que mucha gente hoy se levanta sin tener trabajo, que le preocupa la pobreza, la injusta distribución de riqueza. Mucha gente tiene que decidir en el día de hoy si almuerzan o cenan o desayunan, porque las 3 meriendas no las van a poder tener. Y bueno, pues deja clarito el presidente de la República de que bueno, pues no es cierto que la casa está en orden, como dijo don Carlos Alvarado, no es cierto que las cosas están bien y que hay mucho por trabajar. Así empezó el discurso del presidente de Costa Rica, el presidente electo, don Rodrigo Chávez Robles, y de esa manera, bueno, pues hoy vamos a empezar a analizar este discurso, también poniéndole un ingrediente especial, y es la reacción de los sindicatos, sobre todo el sindicato más mediático que es la ANET, que es quien más se pronuncia, pues los otros generalmente lo hacen cuando se tiran a la calle y realizan marchas o en 1 de mayo, pero hoy vamos a contrastar el discurso del presidente con reacciones de los sectores populares, de los sectores sindicales, para entender un poco, bueno, en esta dinámica gobierno-gobernado, cómo interpretar las cosas. Vamos a tener este punto de vista distinto, muy diferente a lo que generalmente hacen los medios, que es el presidente de la República o el gobierno versus la oposición. No, vamos a dar la visión esta vez del sindicalismo. Empezamos con don Rodrigo Chávez, arrancando su discurso, después de concluidos los saludos, donde, bueno, pues también otro detalle interesante que se me olvidaba decirles, en este traspaso de poderes solo estuvo don Carlos Alvarado y don Miguel Ángel Rodríguez. Sorprendentemente de Liberación no escuché ningún expresidente, y de la Unidad tampoco estuvo el expresidente Rafael Ángel Calderón, que ahora está albergado en el Partido Republicano, ni tampoco don Abel Pacheco de la Espriella. Veamos lo que nos dijo en este traspaso de poderes del pasado 8 de mayo don Rodrigo Chávez Robles, de cómo ve y entiende que se le está entregando al país y hacia qué, ahora ya sí como gobernante, no como candidato, se va a focalizar en los próximos meses. Nos estamos viendo ante un espejo cuya imagen no nos gusta, porque nos presenta 2 caras que no parecieran conciliarse. Nos estamos viendo ante un espejo cuya imagen está y encuentra el rostro de un país cuyo nivel de educación había sido ejemplar en la región latinoamericana, pero cuya calidad de la educación se ha ido deteriorando, lo que compromete hoy, a mediano y a largo plazo, la prosperidad de nuestro país. El 8º informe del estado de la educación nos ha confrontado con una dolorosa imagen. La pandemia del COVID-19 causó un apagón educativo que cayó como un mazazo repentino y cruel sobre miles de niños y adolescentes en nuestra patria. Pero esto no hizo más que evidenciar las diferencias que ya existían entre las zonas rurales y urbanas, entre quienes gozaban de conectividad e internet y quienes no tenían acceso, ni todavía lo tienen, a la tecnología que les permita seguir asistiendo a la escuela o al colegio desde sus casas. En resumen, los menos beneficiados
y la clase más vulnerable de nuestra patria. No es por casualidad que en el año 2020, antes de la pandemia, el 60% de las personas con edades entre 18 y 22 años dijeran que ellos no habían terminado la educación secundaria. Vemos en ese espejo el rostro de la gente trabajadora, de gente que se ha preocupado por formarse con la esperanza de que sus familias tengan el nivel de vida que anhelan, que se merecen, o que a pesar de no contar con estudios formales, han utilizado su ingenio y su capacidad de trabajo para salir adelante. Pero al mismo tiempo, ese rostro es el mismo de cientos de miles de personas que van a ver acabar el día de hoy sin un empleo con el cual enfrentarse a las necesidades personales de la mañana siguiente. Es también el rostro de casi 1 millón de personas atrapadas en el empleo informal. Es un país cuyo suelo tiene la capacidad de alimentarnos a todos y a todas, pero es también un país donde el hambre se posa en la mesa de cientos de miles de personas que no ganan lo suficiente ni siquiera para comprar los alimentos más básicos de la canasta de consumo. Es un país cuya democracia bicentenaria, de comprobado arraigo en nuestra cultura cívica, ha cautivado a los pueblos del mundo. Pero a su vez, vemos en ese espejo de la realidad de hoy, en el que nos miramos, desapego y desconfianza de los partidos y la política tradicional, que no implica, bajo ningún punto de vista, renuncia ni negación alguna a los valores democráticos, sino que, por el contrario, expresa el deseo de una vivencia más auténtica de la democracia y supone una valoración más genuina y trascendente de sus prácticas fundamentales. La imagen reflejada en ese espejo es la de un país que a lo largo de las décadas ha construido una institucionalidad fuerte, robusta, pero que durante los últimos años ha visto, sí, con vergüenza, sí, con impotencia y con justo enojo, cómo las instituciones no han sabido brindar servicios públicos de calidad ni limpiar las estructuras del lastre infame de la corrupción. Las indignantes listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social, nuestra institución que amamos tanto. Esas listas de espera han sometido a miles de costarricenses. No solo es una violación sistemática al derecho a la salud, sino que esas listas de espera son humillantes y angustiantes para quienes la atención médica significa vida o muerte. Ni los fallos de la Sala Constitucional han hecho mover los cimientos de la Caja en ese sentido. Nos miramos con asombro en ese espejo porque no es la Costa Rica que deseamos. No. No deseamos el país donde las calles nos gastan la vida en presas interminables. No deseamos el país de las zonas rurales que ven con tristeza y desamparo a lo lejos, allá, cómo el desarrollo y la economía casi que solo crecen en la zona central del país. Este es el espejo en el que nos estamos mirando todas y todos, compatriotas. Un espejo lleno de contradicciones, de sueños que se niegan a formar parte de nuestra realidad, de sueños que no tienen los zapatos para correr
mucho menos las alas para volar. Esas contradicciones son más que cifras en estudios económicos y académicos. Son más que alarmantes datos que año tras año nos da a conocer investigación como la del Estado de la Nación. Esas contradicciones nos duelen, nos lastiman. Esas contradicciones hacen que la vida de nuestros ciudadanos sea más dura, más difícil de lo que debería ser en un país democrático, pacífico y rico como el nuestro. Esas contradicciones duelen en el pan ausente sobre la mesa, duelen en los jóvenes que deben tomar la difícil decisión de dejar sus estudios para contribuir con el sustento familiar, o peor aún, en los y las jóvenes que han caído en el agujero sin fondo de la drogadicción, o que han pasado a engrosar las filas del crimen organizado. Compatriotas, ¿seremos capaces de hacer historia? Compatriotas, ¿seremos capaces de llevar realmente a Costa Rica hacia el futuro que ustedes se merecen? ¿Seremos capaces de hacer que las personas que habitan en este gran país vuelvan a soñar? Y no solo a soñar, sino a tener la oportunidad de construir en realidad sus sueños. Esos, señoras y señores, esos son los grandes desafíos que tenemos que vencer. Sé muy bien que el reto parece durísimo, y francamente lo es. Pero compatriotas, no caigamos en la trampa de la desesperanza. No nos dejemos vencer por la oscuridad que han querido vendernos, como si quisieran hacernos pensar que el cambio y el progreso no son posibles. Alguna gente, algunos prominentes de la clase política de este país, con ligereza y quizá como excusa para no haber tomado las decisiones que correspondía tomar, nos han hecho creer que Costa Rica es un país ingobernable. No se trata de ingobernabilidad. Se trata de tomar las decisiones que son necesarias que tomemos, sin importar lo complejas o controversiales que puedan llegar a ser. Es una cuestión de valentía. Aunque estas decisiones vayan en contra de los intereses de grupos pequeños, los que han utilizado su influencia y poder para beneficiarse de políticas públicas que no han hecho más que disminuir el bienestar de la mayoría. La patria es dicha, dolor y cielo de todos, y no feudo ni capellanía de nadie, nos dijo José Martí. Con palabras que nos hablan no desde el pasado, sino desde la actualidad tremenda, desde la lucha permanente por el anhelo del bien común expresado en la voluntad ciudadana. Tengo clarísimo, muy claro en mi corazón, que si pongo por delante el faro de esa voluntad ciudadana, nunca me perderé. Si pongo por delante el camino que me han trazado cada una de las mujeres y hombres que votaron por mí, y también quienes no lo hicieron, jamás usaré la excusa de que este país no puede gobernarse. Así arrancó el discurso del presidente de la República, don Rodrigo Chávez Dobles, el pasado 8 de mayo ante el Congreso, los invitados internacionales y todo su poder ejecutivo, el clero y la diplomacia costarricense. Ahora bien, ¿qué dicen quienes representan a los trabajadores? Por ejemplo, la gente de la ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, a través de don Albino Vargas y demás miembros que dirigen esta
este sindicato. Dicen que a ellos les preocupa la precariedad del salario, que eso no aparece, el tema del salario en el discurso presidencial. Les preocupa los altos costos de los combustibles. No se dijo nada, cómo van a rebajar el precio de los combustibles. Les preocupa el desempleo. La ley de empleo público que el presidente en campaña pues mencionó, que era una ley injusta, que era un marmotreto, pero no dijo nada en el discurso presidencial, ni ha mandado ningún proyecto de ley al Congreso para variar esta ley de empleo público. Y también el tema de las pensiones, sobre todo el régimen de invalidez, vejez y muerte, ese pendiente, esa deuda que tiene el Estado con el régimen de pensiones, esa crisis que dicen los sindicalistas se ha ocultado y que tiene en jaque el sistema de pensiones del país. Que nada de eso se habló y que esto le preocupa a ellos. Veamos. En las últimas horas hemos estado aquí en la NEP viendo aspectos señalados por el hoy presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, en su mensaje de asunción del mando, este documento. Y tenemos que reconocer que hay aspectos que nos llaman la atención, que los vemos muy interesantes. Por ejemplo, reconoció el presidente que hemos sido víctimas de una estafa política. Sí, nos han estafado en los últimos tiempos los gobiernos del PAC, principalmente. Reconoce el presidente Chávez que la casa no está en orden. Efectivamente, la casa no está en orden, como lo hemos venido diciendo, desde el punto de vista de esa espantosa deuda pública y el negociazo turbio, obsceno, con el pago de intereses. Nos llama también la atención el señalamiento de la crisis educativa, que es profunda y tiene muchos factores que la fundamentan. Y también, evidentemente, llama la atención que hable del gran problema de los miles y miles de personas trabajadoras aseguradas con las listas de espera en la caja. Bueno, nosotros también el día de hoy le estamos haciendo llegar esta proclama que se leyó el pasado 1 de mayo el señor presidente, donde se contemplan una serie de aspectos que para la organización ANEP y para otras organizaciones firmantes son relevantes en este momento para enfrentar la situación que vive Costa Rica. Y entonces esperamos de que el señor presidente lea este documento y se dé cuenta de algunas de las propuestas y algunas de las preocupaciones que tenemos como organizaciones sindicales de Costa Rica. Dentro de las propuestas que le hacemos al señor presidente están varias que ya hemos venido mencionando anteriormente, pero principalmente nos preocupan proyectos de ley que se han dejado planteados en la Asamblea Legislativa que afectan a la clase trabajadora de este país. Primeramente, el proyecto de cesantía dejado por el no muy bien recordado diputado Pedro Muñoz, en donde pues nos quieren dejar sin cesantía solo por el hecho de que tenemos el derecho también constitucional y laboral a recibir una pensión. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues hay otros proyectos ahí que afectan, como el proyecto del ROC, que no dudamos de la buena fe del diputado de Liberación que quiere hacer esta propuesta, pero lo cierto del caso es que la propuesta es inviable y el ROC no se debería tocar en esa línea. Finalmente, destacamos que en este documento la palabra salario no aparece por ningún lado. La palabra salario no aparece por ningún lado. Ahí nos preocupa muchísimo porque no hay reactivación económica sin verdadero poder adquisitivo en los salarios y queremos explicarles nuestra tesis al respecto. Y además que valore mucho la propuesta que le hicimos. Un comisionado anticorrupción ahí mismo en la Casa Presidencial para que podamos todos los ciudadanos y las organizaciones llevarle los casos de presunta corrupción que queden pendientes de ventilar a nivel público y también los que puedan darse en su gobierno. Bien.
Así vamos a ir analizando el discurso del presidente de la República en 2 bloques. Este es el primero, vamos a ir a una pausa comercial y luego al corte vamos a venir con más reacciones del sindicalismo sobre el discurso del presidente el pasado 8 de mayo y, bueno, con la segunda parte de lo que consideramos fue lo más importante del discurso presidencial, que fue bastante bonito, emotivo, diría yo, un discurso bien formado, bien estructurado y sobre todo bastante poético. Pero bueno, eso lo vamos a analizar después de la pausa comercial. El Parque Nacional Volcán Poás abre sus puertas nuevamente, ahora con un moderno sistema de reservas. Ingrese al sitio www.sinac.go.cr y haga clic en Compras y Reservas en línea. Luego de crear su usuario, ingrese la información requerida. Al completarla y finalizar el proceso, recibirá en su correo electrónico la confirmación y un número de reserva que debe presentar a la entrada del parque. El derecho del parqueo se cancelará una vez llegue. Que disfrute su visita. Bueno, al final de cuentas el presidente cierra su discurso del pasado 8 de mayo, bueno, con mensajes a diferentes sectores, al sector internacional, ¿verdad? Él le dice que somos un país pacifista, que es un momento de buscar a la concordia a nivel mundial, a los sectores LGTBI les dice que se va a respetar las luchas alcanzadas o logradas, también se hace mención a los empresarios que se les va a dejar trabajar, a los jóvenes de que se les va a disminuir la deuda externa para que tengan, pues desde que nacen, ¿verdad?, menos responsabilidad hacia el futuro, ¿verdad?, y que tengan un mayor futuro en cuanto a las deudas que tiene el país. A la mujer se le dice que se va a buscar la manera de cómo poder trabajar con más tranquilidad y andar por las calles con más seguridad. Y así, a diferentes sectores, el presidente de la República le envió un mensaje, que es un mensaje quizás idealista, en el plano meramente idealista, en el plano meramente intencional, pero que ya veremos que de todo esto en los 4 años se llega a cumplir. Inclusive hasta el sector del crimen organizado, el narcotráfico, le dice que no los van a tolerar y que van que busquen otro país para bodegar droga o para pasar droga. ¿Será esto cierto? Vamos a ver. Lo que sí es cierto es que lo siguiente es lo que dijo el presidente de la República el pasado 8 de mayo. Hoy les digo que la idea de que quienes nos quieren vender de una casa bollante y ordenada se esfuma ante la realidad del país. La realidad es muy distinta y es una realidad que nos resulta innegable, por más que algunos quieran continuar cambiando esa realidad. Pueblo que conoce tan bien como yo que existe una necesidad de más empleo, de bajar el costo de la vida, de más tranquilidad en nuestros hogares y calles, de volver a soñar, de volver a confiar, de volver a creer que todavía existen líderes políticos que procuran lo mejor para la mayoría. Es la necesidad fundamental como una patria, de una patria como la nuestra. Es la certeza llana de que nuestra democracia es fuerte y de que no será abatida. Costa Rica es una gran fuerza colectiva que late como un corazón lleno de esperanza. Esa fuerza colectiva palpita en cada esquina de nuestra nación, en la prisa permanente de nuestras calles, en el oleaje mercantil de los puertos, en las oficinas y su vaivén de papeles y computadoras, en la brisa dulce del campo que nos alimenta, en el cálido aroma del hogar donde se crían nuestros hijos e hijas. A la juventud me dirijo y les digo, jóvenes, me consta que deben estar cansados de escuchar que ustedes son el futuro de la patria, cuando su futuro está hipotecado, de hecho, desde la cuna. Una niña que nazca hoy en Costa Rica, en lugar de llevar un bollo de pan debajo del brazo, como decían nuestros abuelos, llevará, lastimosamente, un pagaré firmado
con una deuda enorme en dólares y altas tasas de interés. Jóvenes, les vamos a deshipotecar el futuro. Tenemos que construirles su mañana con un presente próspero y lleno de oportunidades. Mujeres costarricenses, ustedes son parte, incluso el motor de ese latir incesante de la patria. No toleraremos como gobierno el acoso que sufren cada día y en todos los espacios de la sociedad. No es posible que nuestras mujeres, nuestras compatriotas, tengan miedo de andar solas en la calle. No es posible que las mujeres sientan miedo en su propio hogar, en su propio trabajo, en un parque, en un concierto. Por eso, mi primer compromiso político como presidente electo fue detener la discriminación y el acoso contra todas las mujeres en todos los ámbitos de nuestra patria. Ese compromiso me acompañará el 8 de mayo, de aquí hasta el 8 de mayo del 2026 y como costarricense por el resto de mis días. A los adultos mayores, fuerza inextinta, fuerza dinámica de nuestra sociedad. Les debemos más de lo que podríamos nombrar, porque los beneficios que hoy gozamos como país son fruto de los esfuerzos que ellos hicieron en el pasado. No serán abandonados, no serán olvidados, porque merecen una vejez justa y digna. Ustedes, quienes con su labor construyeron las bases de esta su patria. A nuestros pueblos originarios, que dichosamente hoy por primera vez en la historia costarricense cuentan con la representación de una diputada indígena, doña Sonia. Les quiero decir, serán incluidos. Repararemos esa deuda histórica que nos llena de vergüenza y que nos ha separado como si fuéramos distintos, cuando en realidad todos somos costarricenses. Con los mismos anhelos, las mismas esperanzas comunes, las mismas necesidades, la misma patria. A la población LGBTIQ, les aseguro que no vamos a retroceder en el reconocimiento de los derechos que han logrado a lo largo de sus luchas y por la equidad y el aprecio por la diversidad. Yo respeto esas luchas y les garantizo que durante mi administración sus victorias permanecerán incólumes. A las universidades públicas, origen de gran parte de la fuerza que ha movido este país y que, no dudo, nos posicionará en lugares aún más prósperos. Les digo con respeto, respetamos su autonomía, pero también reconocemos que la autonomía no significa ni permite despilfarro. Es una ardua tarea la de forjar el futuro de la juventud, que requiere eficacia y eficiencia en el uso de los cada vez más escasos recursos públicos del erario de este país. A los empleados públicos les agradezco su servicio. Les digo que la responsabilidad de sus posiciones carga el peso de darle a la patria el compromiso y dedicación de servir a sus conciudadanos y apoyarlos para que sepan que el abuso y el aprovechamiento no van a ser tolerados. No. Al sector privado, empresarios, empresarias, fuerza primordial del motor de nuestra economía, les digo, los vamos a dejar trabajar en paz, sin burocracia innecesaria,
sin regulaciones absurdas. De hecho, quitaremos también los obstáculos que históricamente han impedido al empresariado tomar el lugar que se merecen como piezas claves del desarrollo del país. Sí, les dejaremos trabajar, pero también les decimos a aquellos empresarios, pocos, que han extraviado el norte de la ética, no corrompan a nuestros funcionarios. Eso no lo permitiremos. Tampoco esperen que el gobierno les regale a algunos lo que es de todos. Se acabaron y se van a acabar los monopolios privados. Se acabaron los privilegios de las políticas públicas para favorecer a unos a costa de la mayoría. A los inversionistas, comunidad financiera internacional, este país, Costa Rica, se hace responsable de sus deudas. Nunca hemos dejado de pagar. Haremos lo propio para honrar nuestras obligaciones con nuestro pueblo, con nuestros empleados públicos y también con nuestros acreedores. A los sindicatos, les recordamos que el tema nunca ha sido ni puede ser gobierno, Estado versus sector privado. Necesitamos la búsqueda ecuánime, pero firme, del bienestar de todas las personas que trabajan en el país. Las fuerzas de oposición también son fuerzas del pueblo de Costa Rica. Son también ese latido que nos une, común, que nos amalgama. Construyamos puentes que recuperen la tan lastimada confianza del pueblo en sus líderes políticos. Demostrémosle a Costa Rica la mayor valentía de todas, la capacidad de sentarnos a la mesa y mirarnos a los ojos con transparencia y llegar a consensos que traigan paz, tranquilidad y desarrollo a nuestra nación. También tengo algo que decirles a quienes usan nuestro territorio como puente para exportar y almacenar drogas. Dense por notificados. Busquen otro lugar. No toleraremos su presencia en nuestra patria. No. A los corruptos, a los que dirigen el crimen organizado, a los que atemorizan a nuestra ciudadanía en las calles, no les daremos tregua. Si el Estado no puede garantizar de mínimo la seguridad de sus habitantes, hemos fracasado como país. Y el fracaso no es admisible para quienes sirven a la patria con amor. A la comunidad internacional, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Les recordamos, aunque yo sé que no hace falta, que nuestra tradición es y continuará siendo pacifista. En Costa Rica, gracias a Dios, no existe un solo soldado armado o adiestrado como tal. No tenemos un solo cañón, menos un tanque de guerra o un avión de combate, ni barcos artillados o acorazados surcando nuestros mares. No somos una amenaza militar para absolutamente nadie. Y es en fidelidad a esa tradición pacifista y civilista que llamamos a las potencias del mundo y demás gobiernos a un compromiso real por la concordia, la razón, la paz y el respeto por la dignidad humana. Oramos por la solución pacífica de la guerra que ha emprendido Rusia contra Ucrania. A ustedes, a todos ustedes, me dirijo parafraseando al poeta T.S. Eliot,
diciéndoles que lo que muchas veces llamamos el comienzo es a menudo el final. Y que llegar a un final es muchas veces volver a empezar. Es decir, el fin de un gobierno se convierte en nuestro punto de partida en una nueva administración. Con el temor de Dios, que considero es la base para la sabiduría de un gobernante, les termino diciendo, este es nuestro tiempo, Costa Rica. Estamos trabajando, decidiendo, mejorando. Costa Rica, lo mejor está por venir. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a Costa Rica y que vivan siempre el trabajo y la paz. Muchísimas gracias. Los sindicalistas tan interesados están de cómo el gobierno plantee las acciones de los primeros días, sobre todo en este periodo de sesiones extraordinarias donde la iniciativa de ley la tiene el gobierno, que se dejaron hasta entregarle una carta después de que el presidente recibió el mandato. Una carta de intenciones, de lo que consideran les preocupa más y que debería ser lo más importante, con lo que el presidente deba empezar a focalizar su visión hacia el sector trabajador y el sector público. Veamos lo que respecto de esa famosa carta nos dicen que le enviaron esta carta, que fueron la gente de ANET y don Albino Vargas. Hemos entregado esta carta al señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, planteando la grave situación de la precariedad de los salarios, por ejemplo, el salario mínimo en el sector privado versus un costo de la vida que parece no detenerse y un alza en los combustibles que carcome esos debilitados salarios. Le hemos planteado también el tema de la ley marco de empleo público, que él admitió que estaba mal hecha y efectivamente esa aberración jurídica quedó muy devastadora para la clase trabajadora asalariada del sector público. Y también tocamos el tema de las pensiones de invalidez, vejez y muerte, la gran deuda que hay, la crisis del fondo de pensiones que la Caja, la dirección política de la Caja ha venido ocultando, ha venido engañando a la ciudadanía sobre la verdadera situación financiera. Y finalmente, entre otros temas, le propusimos que el decrete establezca una especie de comisionado, una oficina en Casa Presidencial para ir a plantear todos aquellos casos de corrupción, de presunta corrupción que pudieron haber quedado del gobierno anterior o que se estén tramando en esta nueva administración. Bueno, lo cierto del caso es que gobernar no es fácil. Una cosa es lo que un gobernante quiere, aspira o idealiza. Me parece que el discurso de Chávez es idealista, es un poquito demagogo en cuanto a que le dice a la gente lo que la gente aspira, lee un poco el ser costarricense, ¿verdad? Su mentalidad, sus sentimientos, su idiosincrasia, hasta quizás parte de su folclore, pero de eso a que puedan mantenerse en algunos objetivos está por verse, ¿verdad? ¿Será este gobierno capaz de disminuir la deuda externa? ¿El déficit fiscal se podrá disminuir? ¿Será capaz este gobierno de crear política macro, pública, económica, para incentivar mayor inversión, mayor producción y generar mayor empleo? ¿Quién sabe? ¿Lograremos conocer un gobierno que realmente disminuya la inseguridad en el país? ¿Podrá este gobierno lograr lo que no ha logrado toda América Latina y Estados Unidos en los últimos 50 años, de darles un golpe en seco y serio al narcotráfico? Difícil, pero bueno, hay que darle beneficio de la duda a la gente, ¿no? El presidente dice que va hacia eso. Lo que sí es cierto es que gobernar implica, primero, entender que hay un régimen jurídico, legal, y que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite que haga. Es un principio del derecho público. A diferencia del derecho privado, que yo puedo hacer todo lo que no es prohibido.
Lo segundo es que gobernar implica tener que ponerme de acuerdo con los bandos medios, que son los que manejan el ABC de las cosas. Y a veces no es tan sencillo. Lo tercero es que gobernar significa tener que negociar con los grupos que representan a los trabajadores, como los sindicalistas, que es la cara que hoy quisimos traerles a ustedes. Y que quizás un partido que nunca ha estado en el gobierno como el de Chávez y un presidente que nunca ha estado en la administración pública, pues le va a costar entender. Gobernar significa tener una relación inteligente y óptima con los medios de comunicación, que son quienes informan al pueblo. No es suficiente con las redes sociales y como hemos demostrado en el gobierno anterior. Gobernar significa tener la capacidad de lograr consensos y acuerdos con la oposición, porque pues hay cosas que tienen que aprobarse en el Congreso. Gobernar significa tener una buena imagen pública, y eso es toda una magia que es compleja alcanzarla, lograrla. Gobernar significa de alguna forma lograr objetivos, saberlos plantear, saberlos planificar y desarrollarlos por etapas. Gobernar significa encontrar presupuesto para alcanzar metas, y es donde a veces más cuesta porque no hay plata para lograr objetivos. Gobernar implica de alguna forma poder tener esa visión, esa visualización de qué necesita una sociedad, no qué quiere, sino qué necesita, qué es lo que más le conviene y cómo lograrlo, cómo alcanzarlo. Esto no es sencillo. Y algo muy importante que a veces la gente no entiende, sobre todo los gobernantes jóvenes. Gobernar significa entender que la política interna va concatenada con la política externa. Son como las dos partes de una naranja, ¿verdad? Es como que la tapa de una cosa que complementa a la otra. No podemos vivir aislados y encerrados en lo que queremos hacer dentro de un país, porque bueno, hay tratados internacionales, hay corrientes ideológicas, económicas, de pensamiento, que de alguna forma, para bien o mal, nos arrastran. Por ejemplo, si se va a una guerra mundial o una guerra en un continente, eso nos puede beneficiar o nos puede afectar. De ahí que ese es otro gran tema, el tema de la diplomacia, el tema de la política exterior. Y así podría pasar mucho tiempo más explicándoles un poco de lo que significa gobernar, que no es simplemente conformar un equipo de gobierno, tener un grupo de ministros, presidentes, gerentes ejecutivos, juntas directivas, dar directrices de lo que yo creo que es lo que más le conviene al país y punto. Es muy distinto gobernar que estar en una institución internacional girando recomendaciones de qué debe hacer un país para mejorar su economía, como el Banco Mundial. Es muy distinto, porque agarrar esas recomendaciones y ver cómo se pueden convertir en realidad, cómo tropicalizarlas y convertirlas en realidad, eso es un arte y una ciencia muy diferente, muy compleja, que bueno, pues a veces, aparte de la ayuda de Dios, de la suerte, se requiere de vasta experiencia, de mucho estudio, de mucho análisis a través de los años, de cómo lograr las cosas dentro de una nación. Vamos a hacer un consejo y ya casi continuamos. Quédense con nosotros, que ya venimos con otro tema de importancia para todos ustedes. El Parque Nacional Volcán Poás abre sus puertas nuevamente, ahora con un moderno sistema de reservas. Ingrese al sitio www.sinac.go.cr y haga clic en Compras y Reservas en línea. Luego de crear su usuario, ingrese la información requerida. Al completarla y finalizar el proceso, recibirá en su correo electrónico la confirmación y un número de reserva que debe presentar a la entrada del parque. El derecho del parqueo se cancelará una vez llegue. Que disfrute su visita. Bueno, finalmente, y cambiando de tema, hoy queremos hablarles un poquito de las lluvias, del impacto de los fenómenos naturales, del cambio climático, de cómo está afectando a Costa Rica. Un invierno que entra muy fuerte, producto de cambio climático, del fenómeno de convergencia intertropical, que realmente pues ha golpeado duro, sobre todo la zona norte y la zona atlántica. Hay suelos ya saturados de agua, hay suelos falseados. Y bueno, la Comisión Nacional de Emergencias hace un llamado respetuoso pero vehemente a la población para que eventualmente
tomemos todas las medidas de seguridad necesarias, tomemos en serio las recomendaciones que nos hacen y no seamos víctimas o pasemos a ser noticia, ¿verdad?, de los embates de la naturaleza que año con año se dan en un país como Costa Rica, que es algo que no es nuevo, que llegó para quedarse, que todos los años se seguirá produciendo y que la única manera de pues salir airosos es entender y aprender a cómo convivir con este cambio climático. Veamos las recomendaciones que nos hace el representante de la Comisión de Emergencias, don Sigifredo Pérez. Producto de las lluvias que hemos tenido durante los últimos días en diferentes puntos del territorio nacional, en el cantón de Alajuelita se presentó un evento en el sector de la urbanización Corina Rodríguez por el colapso de un muro de gaviones que afectó varias familias. Personal técnico de la Comisión Nacional de Emergencias realizó una valoración en la zona y se realizaron coordinaciones con las instituciones del Sistema Nacional para el apoyo que eventualmente haya que dar a estas familias que se encuentran en una zona de riesgo. Es importante mencionar que de acuerdo a la información que nos ha dado el Instituto Meteorológico Nacional, durante los días jueves y viernes tendremos precipitaciones bastante importantes, principalmente sobre la zona del Caribe y zona norte de nuestro país y los sectores montañosos del Valle Central. Un llamado de atención a la población que vive cerca de cauces de ríos o de quebradas que puedan tender a crecer de manera repentina producto de lluvias fuertes, así como las familias que viven cerca de taludes o de paredones, como les conocemos popularmente, que producto de las lluvias de las últimas semanas puedan tender a desestabilizarse y a deslizarse, a seguir las recomendaciones tanto de las instituciones de primera respuesta como de los comités municipales de emergencia que en primera instancia buscan salvaguardar la integridad física de las personas. Bueno, de todo esto, aparte de sacar el paraguas, la sombrilla, la capa, las botas, el sombrero, el abrigo, lo que ustedes quieran, pues estamos en invierno y parece mentira, hay gente que esto le cuesta entenderlo, ¿verdad? Y por eso se mojan y se enferman. Lo que también es importante entender es que hay decisiones que se tienen que tomar que a uno le parece que son lógicas, que son de sentido común. Pero como me decía mi amigo, quien en paz descanse y que era sociólogo, Garro, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Cómo es eso? Pues sí. Hay gente que ve un río crecido, que ha llovido mucho, el río está fuerte, está bravo, y dice, pues yo lo cruzo con el vehículo. Y ni el vehículo lo cruza, ni el conductor tampoco. Otro dice, no, pues caballillo nada, yo me tiro ahí con el caballo y lo cruzamos. Miren, uno no sabe que lleva debajo aguas el río, o qué tanta fuerza hay, qué tanto remolino, qué cuevas debajo del río existen. Un río no es el mismo, ¿verdad? Cuando está pues sereno, cuando lo hemos conocido, a cuando ya está crecido y trae todo un poco. Y por sobre todo lo difícil es percatarse de las cabezas de agua. ¿Cómo predecirlas? Tal vez aquí hace mucho sol, abajo, pero en la parte alta está lloviendo. Y cuando oímos es como un terremoto, que suena ahí como que, ¿verdad? Como que una estampida de caballos viene, ¿verdad? Y como que el agua empieza a llegar un poco sucia. Y ya cuando nos dimos cuenta, tenemos esa cabeza de agua a 50 o 100 metros, que no nos da tiempo ni tan siquiera de subir a la parte más alta de la orilla, ¿verdad? Para ponernos a salvo, y así es como mucha gente muere. Yo le hago un llamado respetuoso, sobre todo a los campesinos, a quienes viven en las zonas rurales y que nos ven. Por favor, tengamos un poco de prudencia, de sensatez. Yo sé que somos valientes todos y que a veces también pues uno anda con el reloj en la mano y entiende que hay cosas que hay tiempos para cumplir. Pero es mejor perder un minuto en la vida que no la vida de un minuto. O de repente es mejor decir, bueno, ahí me quedo hasta aquí, hasta que pase el aguacero o llego al día siguiente, que no llegar a la casa. Lo mismo es con el tema de los paredones o cuando ya pues un río se desborda, cuando ustedes le dicen a los cuerpos de socorro, desalojen, vengan con nosotros, no sean tercos, no insistan en quedarse ahí en la casa, porque pasa entonces que al final de cuentas, después siempre vamos a tener que salir, siempre vamos a perder todo, los enseres que tenemos en el hogar, pero con una diferencia, ya en ese momento vamos a poner en peligro nuestra vida, nuestra salud y de quienes nos van a rescatar si es que logran llegar a nosotros para rescatarnos. Así que
Ojalá tenga presente estas recomendaciones para lo que resta de este recio invierno que nos afecta en este momento en todo el territorio nacional. Así llegamos al final de un espacio más acá en TV Plus, siempre con el análisis de los temas de actualidad. Recuerden que hay repetición de este programa los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Por hoy es todo, que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. ¡Te esperamos!